Para algunos, un personaje maligno y despiadado que tienta a la humanidad. Para otros, un invento de los humanos y las religiones para adoctrinar, generar culpa y miedo. Diablo, Satanás, Luzbel. ¿Se trata de un ser real? El diablo es el enemigo de la humanidad. La personificación de la maldad presenta tantas caras como preguntas. ¿Existe realmente el diablo? Muchos creen que el diablo no existe, y ese es un gran triunfo de Satanás. El mal no tiene la proporción del bien. El mal es ausencia de bien. Hay quienes aseguran incluso haber hecho un pacto con él. Satanás es el libertador de la humanidad y del ciclo apocalíptico. El diablo, una de las figuras más controversiales de la Biblia. Él nos tiene celos, tiene envidia de la vida que nos brindó Dios, de que tengamos a Dios dentro de nosotros, de la gracia que poseemos a través del bautismo, y siempre está tratando de destruirnos. Hay especialistas que afirman la presencia de evidencias satánicas. ¿Vive el diablo entre nosotros? Y después del exorcismo, mi psiquiatra me dijo, no me cerraba lo tuyo científicamente. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Podrían ser acaso Dios y el diablo la misma persona? El diablo, la personificación del mal. Busca lo peor del ser humano para conquistarlo. ¿Puede ser que al caer Adán y Eva en la tentación hayan marcado la historia de la humanidad sellando el pecado en cada uno de nosotros? Hay muchos que aseguran que desde entonces la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, se libra dentro de cada hombre y mujer que habita esta tierra. El diablo recibe el nombre de padre de la mentira más veces que diablo dados por Jesús. Jesús dice que lo tremendo es que él pervierte la verdad. Esto es, él corrompe la verdad. No es que no la reconoce y busca corromperla, otra de sus grandes características. ¿Puede el diablo vivir entre los hombres o dentro del hombre? ¿Podría ser que gran parte de la humanidad se encuentre bajo su poder? El diablo, siendo un ser personal, puede establecer una relación con alguien. Uno, como ser personal, puede establecer una relación con alguien. Un pacto con el demonio es una decisión tomada por un ser humano libre, de alguna manera, de asociarse a Satanás o algún espíritu, algún demonio, algún espíritu negativo. Existen párrafos de la Biblia que sugieren la existencia del diablo. La figura de Satán en la Biblia hebrea tiene que ver con el adversario. Es un adversario, un enemigo que puede aparecer. Puede ser una persona. En la literatura judía posterior hay dos visiones. Una que es una figura suprahumana, conectada con lo demoníaco y con lo negativo. Y otra interpretación también de Maimónides que dice, Satanás es el ángel de la muerte y la mala inclinación del ser humano. Evidentemente Dios no pudo ignorar la posibilidad de que la libertad incluyera una oposición a su voluntad. Algunos textos bíblicos son muy precisos respecto a la mención del diablo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Colombia, Bogotá. El colombiano Sebastián Santeiros Villarreal se presenta como brujo y hechicero y sostiene haber realizado pactos con el diablo. Es santero, espiritista, hechicero y trabaja con magia negra vudú. Para servir a Satanás no hay que tener fe. Para servir a Dios hay que tener fe. Y la fe no tiene argumentos dialécticos, sino sencillamente se cree o se cree. Con Satanás no, porque usted le pide a Satanás y Satanás todo lo que le pida le da. Para hacer un gran ritual para Satanás, enciendo una vela roja, que significa luz, de la que él mismo nos transmite. En el altar tenemos una de las colaboradoras de él, o colaboradores porque es un ángel, que es la Santa Muerte.
ella trabaja para Dios y trabaja para Satanás. Si Dios le da una orden, la cumple, y si Satanás le da una orden, la cumple. Tengo que tener los ornamentos o hábitos correspondientes y el agua. El agua se rocea por todo el altar, que es simbología, es limpieza. Entonces hago una oración por medio de la Biblia satánica. Invoco la presencia de Satanás, invoco la presencia de algunos de sus servidores en espíritu, y en algunas ocasiones lo veo o él me posesiona. Después de quedar en trance, vuelvo a la normalidad y empiezo a ejecutar durante la semana lo que él ha ordenado. Y no se discute, se cumple. Como existe la posibilidad de establecer una relación con un ser humano, existe la posibilidad de ponernos de acuerdo para establecer un contacto con Satanás. Es triste, es dramático, es tremendo, pero es posible. El diablo se invoca de diferentes maneras según la situación. Si una persona está en peligro, lo puede invocar. Si una persona está contenta, lo invoca. Si está en un momento de agonía, lo invoca. Si quiere hacer un pacto con Satanás, si quiere hacer un pacto con lo que llaman el maligno, él la escucha y viene a su socorro. Yo creo que en el satanismo se está desviando el asunto. ¿Por qué adorar indirectamente a Dios si lo puedo adorar directamente? No necesito ir por vía negativa, puedo ir por vía positiva. Dios es misericordia, compasión, bondad. Entonces no necesito adorar el lado oscuro de eso. La pregunta que muchos especialistas y teólogos aún se hacen es: ¿existe realmente el diablo o es una metáfora? Y si fuera una metáfora, ¿a quiénes se refiere Jesús como la encarnación del mal? En el libro de Job se llama Satanás o diablo, que quiere decir el adversario, el engañador, y es entendido en la interpretación, sobre todo de los padres de la Iglesia cristiana, como un arcángel que fue creado de manera perfecta, un arcángel luminoso, que sin embargo, al igual que Adán lo haría, deja de amar a Dios por amarse más a sí mismo, cayendo en el orgullo y la rebeldía, y de esa manera separándose de Dios. En la Biblia viene un mensaje de Jesús: no te acuses a ti mismo. No olvidemos que el que te acusa en hebreo se dice Satán. Es el acusador. Y cuando la persona se acusa de pecador, está haciendo las veces de Satanás consigo mismo. O cuando condena a los demás y está diciendo: eso es malo, eso está mal, eso está mal. Está haciendo las veces de Satanás, aunque traiga la Biblia en la mano o traigan sotana. Satanás nos acusa con Dios. Y esa es la función de Satanás, el acusador. Entonces me parece que desde una cuestión literaria se utiliza incluso para crear miedo dentro de la población, y es una herramienta para que desde la religión manejen también a toda una comunidad. El Evangelio de Marcos es muy claro cuando habla de los demonios, después va presentando cuáles son los demonios. Hay un demonio fundamental. ¿Cuál es el demonio más importante que se opone a la construcción del reino de Dios? Es el Imperio Romano. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Marcos nos describe a un endemoniado, o sea, poseído por el demonio, o sea, poseído por el imperio, vamos a ver por qué digo esto, ¿no es cierto?, al cual se lo quiere atar y rompe todas las ataduras. Y Jesús le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él dice: mi nombre es Legión. Y la legión es la unidad de combate del ejército romano. Son muchos los que aseguran que el diablo existe y que incluso se encuentra más cerca de lo que algunos creen. En la Biblia tenemos aproximadamente unos 8 casos de exorcismo que tienen una característica en común, y es que a diferencia de otro tipo de posesión demoníaca y exorcismos que ocurrían en el Mediterráneo, el contexto en el que aparecen los exorcismos en la Biblia tiene una clara connotación social y política. Se considera poseído por el diablo
todo objeto o persona o lugar que se encuentre en principio infestado. El ritual del exorcismo consiste en invocaciones, en letanías hechas a la sangre de Jesús, en algunos casos y en algunas tradiciones religiosas hechas a los santos, otras hechas en invocación y conjuros a los ángeles y arcángeles, e inmediatamente comienzan las oraciones de imprecación que deben ser hechas necesariamente por un ministro ordenado, que significa las oraciones de expulsión del demonio. La situación posterior del exorcista es de mucho cansancio y agotamiento, el desgaste físico es muy grande, el compromiso emocional que se toma durante el trabajo siempre lleva, por supuesto, el gran consuelo de que el verdadero exorcista es Jesucristo. Uno le presta la voz y le presta los gestos, el cuerpo, pero Él es quien lleva la batalla. ¿De qué forma secreta menciona esta batalla la Biblia? Ya en Marcos y en Lucas aparece la posesión como posibilidad. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Son realmente los exorcismos un modo de combatir y expulsar al diablo? Si es necesario expulsarlo, ¿es evidencia suficiente para pensar que el diablo existe? Santos ángeles de la Santa Iglesia, rogad por nosotros. Santos ángeles custodios, Rogad por nosotros. Santos ángeles auxiliadores en la necesidad, Rogad por nosotros. Santos ángeles que salvasteis a los fieles de Dios de peligros que nunca se han enterado en la vida. Anunciaste el nacimiento y la edición de Juan Bautista. Ruega por nosotros. San Gabriel, tú que fuiste el mensajero de la encarnación del Verbo Divino. Ruega por nosotros. Tú eres el desierto y habitas. ¿Son los miles de exorcismos que se han realizado prueba suficiente de la posible existencia del diablo? ¿Cómo se explica que la Iglesia tenga sacerdotes exorcistas? El Papa Francisco, que algunos dicen ha hecho o no un exorcismo, nosotros sostenemos que sí, que lo ha hecho por lo menos una oración de liberación muy fuerte. Si el diablo no existe, ¿cómo y de qué manera se explicarían los exorcismos? Tiene que estar la persona convencida de que esto se presenta. Si la persona no cree, es difícil que funcione. En la mayoría de casos son sugestión. Dejo la puerta abierta en algunas excepciones, que puede existir algo de fuerza profundísima, pero eso son excepciones, no es lo cotidiano. Es una manera también de ejercer la dominación, ¿no? Porque naturalmente si el demonio es algo real que está en tu cuerpo, etcétera, y hay alguien que te puede quitar al demonio, naturalmente que esto también es una manera de ejercer el poder, ¿no? La cantidad de exorcismos que yo he desarrollado en mi vida y superan los 1200. Porque las posesiones son más frecuentes de lo que se supone. Las cuestiones de los exorcismos tendríamos que tener mucho cuidado porque son seres humanos que están sufriendo y que se aprovechan en muchas ocasiones los líderes religiosos para sacar fruto incluso de estas situaciones. ¿Por qué se sigue dudando de su existencia si la Biblia habla del diablo con tanta claridad? Este personaje diabólico se encuentra desde el Génesis mismo de la creación hasta la batalla final mencionada en el Apocalipsis. ¿Cuáles son los argumentos y por qué algunos opinan que el Todopoderoso y el Maligno podrían ser la misma persona? Dios y el diablo, ¿dos caras de una misma moneda? Desde hace milenios, dos posturas se enfrentan. Una intenta mostrar que el diablo no existe, y la otra que es un ser real y el principal adversario de Dios. Más allá de estas dos posturas, hay un tercer grupo que difiere con ambos y abre un nuevo debate.
sostienen la teoría de que Dios y el diablo son las dos caras que responden a un mismo interés. En el Antiguo Testamento se creía que de Dios venía la ira y la bondad. Los teólogos tienen mucho problema en traducir la Biblia, este texto, porque él dice que el espíritu malo viene de Dios. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Dios de la Biblia no es bueno, es un Dios malo, es un Dios que nos infunde temor y que al que le tenemos que obedecer y rendir culto porque tiene todo el poder, porque nos puede hacer daño, porque nos puede mandar a su ángel caído, Satanás, ¿no? Se ha hablado mucho de esa diferencia entre el Dios la posible diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. En general, así de una forma muy esquemática, se dice el Dios del Antiguo Testamento está más preocupado por la justicia, por lo tanto, si tiene que obrar de forma violenta lo hace para hacer justicia. El Dios del Nuevo Testamento está más preocupado por el amor y por lo tanto no incurre en ese tipo de acción. La misma Biblia, entre sus páginas e historias, brinda varios ejemplos de extrema crueldad. ¿Puede esto estar asociado a la existencia de Satanás y a los que sostienen que entre Dios y el diablo no hay diferencias? En la Biblia hay muchos relatos que hablan de violencia, que hablan de masacres, de magnicidios. La Biblia cuenta la historia de lo que ocurrió en una época donde las muertes eran crueles, las guerras eran violentas y las masacres eran propias de todos los pueblos de la antigüedad. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Cuando uno ve el relato de Caín y Abel, donde un hermano mata al otro, no hay nada más horrible en la vida que un hermano matando a otro hermano. O sea, uno puede imaginarse muchas situaciones de violencia, pero esa sería el colmo de la violencia. Y sin embargo está ahí. Y está allí para dar testimonio de que existe esa violencia entre los seres humanos, de que las personas se matan entre sí. Entonces los ejemplos que tomará su texto sagrado será de este mundo, un mundo bárbaro, y serán ejemplos bárbaros. Estamos ante mitologías muy primitivas. Israel no es una gran cultura de exquisiteces, es un pueblo nómada y campesino. Como Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra es una historia muy interesante, contada al comienzo del relato de Génesis, de las primeras historias, vinculada a veces tradicionalmente con un tema de sexualidad, como que son ciudades destruidas por la homosexualidad de los habitantes. En realidad, cuando uno lee el texto, no tiene que ver con la homosexualidad, sino que es una condena por la falta de hospitalidad. La hospitalidad era una ley fundamental en la antigüedad, especialmente porque la gente iba de un lugar a otro en esa zona, en caminos desérticos, donde si alguien no lo recibían, realmente corría el riesgo de la vida. Y entonces estos pueblos rompen esa ley sagrada. No acogen a los ángeles como huéspedes. Quieren abusar de ellos. Y aquí el problema no es en la cuestión homosexual, es el abuso. Y esto es lo que es castigado en este mito. Castigado con fuego, llueve azufre y fuego sobre estos pueblos. Son destruidos, aniquilados de la faz de la tierra. El azufre, el fuego, es destrucción, es volver a partir de cero. De la nada, aniquila, vuelve polvo y vuelve a surgir la vida. Con mucha posterioridad, esos relatos fueron asimilados a la cuestión del infierno, por ejemplo, que no tiene nada que ver, allí no se habla del infierno, pero se lo asimila de esa manera. ¿Pudo Dios haber tenido estas conductas malignas que parecen pertenecer al universo del diablo? Hay quienes creen que la mismísima Biblia es una creación más ligada al mal que a un Dios como lo pensamos nosotros hoy. Marción de Sinope escribió un primer canon de los textos que hoy conocemos como la Biblia. Ocultó en el recorte que hizo una concepción especial del diablo. Marción es un gnóstico cristiano y considera que el Dios que creó el mundo material y que hizo al hombre del polvo de la tierra tiene que ser un Dios malvado precisamente porque la materia está identificada con el mal. En realidad, la presentación del movimiento de luces y de sombras en el texto bíblico la encontramos ya en el Génesis, que en principio había oscuridad y que la primera acción
de Dios en la creación, Él habla que haya luz. Esa luz atraviesa las tinieblas y atraviesa la oscuridad. Está diciendo que en realidad la luz vino al mundo en Jesús, pero los hombres en realidad prefirieron o eligieron las tinieblas a la luz, porque la luz, de alguna manera, ponía en evidencia sus obras de las cuales ellos querían ocultarse. Pero para algunos de los más fieles creyentes, estas teorías no son más que una prueba de que el diablo está entre nosotros. En este tiempo nosotros podríamos pensar el hedonismo, la búsqueda del placer completo y total, sin mirar otra cosa, la trascendencia de la vida, la verdad tomada como lo útil. Todas esas son tentaciones del diablo, presentes no solamente en lo privado y particular, sino en la vida pública también. Porque la incidencia pública del diablo quiere que se demore nuestro camino hacia la fraternidad, hacia la proximidad entre todos los seres humanos. Cuando un bautizado tiene en sí ya la huella de Cristo y intenta vivir en gracia, no puede ser invadido por la fuerza que se opone a Cristo. Cristo ha vencido al demonio ya. En principio, solamente una persona con libertad puede establecer una relación personal con el demonio. Paula estuvo los últimos 10 años de su vida internada bajo el diagnóstico de esquizofrenia. Yo escuchaba voces y veía cosas, ¿no? Que las voces me decían todo el tiempo, matate, cortate. Yo tenía un rosario, ¿no? Que te daban en los hospitales. Y con el rosario, la cruz, digamos, en la parte de abajo, que es de plástico, me cortaba con eso, con el rosario. Y después, bueno, veía muchas sombras y siempre veía hombres. La posesión diabólica no tiene que ver con la bondad o maldad moral. Es un endemoniado, es una persona enferma. Muchos creen que el diablo no existe y ese es un gran triunfo de Satanás. Entonces tenemos muchísimo trabajo. ¿Será que realmente el diablo está entre nosotros y no lo sabemos? ¿Son acaso Dios y el diablo una misma creación? ¿Estaremos viviendo los 7 años de tribulaciones que anteceden al Apocalipsis? ¿Es acaso para esta batalla final que cada vez se estarían reclutando más soldados en lo que algunos denominan el ejército del diablo? El diablo, un ángel caído que quiere ocupar el lugar de Dios. ¿Cómo podría lograr su objetivo? ¿Cuáles son las evidencias y posturas que aseguran que el diablo habría creado su propio ejército? Yo creo que el diablo somos nosotros, ¿no? El diablo es la maldad que encarna en la gente, ¿no? El diablo es una configuración que puede tener expresiones muy claras en personajes nefastos de la humanidad. Diablo significa muchos. No se trata de uno solo, sino de muchísimos, de miles y miles, puesto que era el arcángel o el ángel superior, que sería Luzbel, con todos sus secuaces, quienes quedaron condenados. Algunos llevan su teoría más allá y creen que el diablo alistó un ejército y está oculto esperando el comienzo de esta batalla final. Podemos decir que en ese ejército maligno Agramón representa a un demonio mayor, que es el demonio del miedo. Tiene demonios menores que a su vez los sirven. Son demonios intercesores. No olvidemos que la corte satánica tiene a su vez jerarquías. No han perdido las jerarquías que conservaban en el cielo. Es decir, entre los demonios hay querubines, hay serafines, hay potestades, cada uno con un grado de maldad. Podemos mencionar también a Adriel, que es el demonio de la muerte, el demonio de la luna, el demonio de la noche. Adriel para nosotros, como ese demonio terrible de la muerte, está representado en Hitler. Ha traído el infierno a la tierra, mostrando los sectores del infierno, ¿en qué cosa? En los campos de concentración. Esto es una muestra clara de que esa destrucción estuvo inspirada por alguien. Hitler encarna lo peor de la condición humana, pero decir eso a veces es quitarle responsabilidad a los seres humanos. Tenemos la capacidad de elegir entre, como dice el libro de Deuteronomio, te he dado a ti, ante ti, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y elegirás la vida. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Uno tiene que elegir en qué camino quiere jugar su vida, si está trabajando por la justicia, por la paz, por la comprensión, o su opuesto, por el odio, por la violencia, por la maldad. Es decir, creo que a veces en la historia uno tiene que tomar decisiones. Pero los demonios mencionados en la Biblia también han llevado a los especialistas a dar distintas explicaciones. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Lucas nos dice de la que Jesús expulsó 7 demonios. Es el dato que nos da el Evangelio de Lucas. Entonces, quiere decir 7 en simbología semítica es plenitud. Aquí hablamos de demonios, o sea, está deshecha. Cuando se encuentra a Jesús está descentrada, no sabe quién es esta mujer. Ahora bien, ¿qué son los demonios? Los demonios son obstáculos, los obstáculos que se oponen a un determinado tipo de proyecto. María Magdalena es una militante del proyecto del Reino de Dios, que naturalmente para ser una militante completa del Reino de Dios se tiene que enfrentar naturalmente a obstáculos muy fuertes, va a ser perseguida, ¿no es cierto? Y por lo tanto también va a dudar, va a tener miedo, ¿no es cierto? Como todos. Jesús le quita esos miedos, le quita esos obstáculos. La libera de alguna manera de una situación de marginalidad que ya tenía, de desquicio, no sabemos qué, que estaba fuera de juicio, y de ninguna manera se puede relacionar con que María era prostituta o que María fue amante de Jesús, ninguna de las dos cosas. No quiere decir que fuera una mujer ultra pecadora o ultra lujuriosa. El endemoniado era una persona cuya enfermedad no se conocía en su origen ni en su curación. Entonces era una persona endemoniada. Estos demonios están entre nosotros. No creía en nada, también porque las voces me decían, ¿no? Todo el tiempo que no era nada, así que no creía en nada. La mente es como un alien que se nos mete y a veces nos mata. Es como si estuviéramos habitados por muchas voces, a menudo incoherentes. Creo que lo que hoy llamamos exorcismo no es más que el fenómeno que hace evidente la multiplicación y la fragmentación de nuestra personalidad, las muchas voces que nos hablan. Si hay muchas voces que nos hablan, ¿cuáles son los indicios ocultos que encontramos en la Biblia para descifrar si estamos cerca de la batalla entre Dios y el diablo? La temida batalla que anuncia el fin de los tiempos. Y el Armagedón es un lugar que existe, que se llama Megiddo en hebreo, y donde se dieron grandes batallas en la antigüedad. Y lo que está diciendo Apocalipsis es que ahí va a haber una batalla donde el vencedor final es Cristo. Muchos hablan que el día final estará presidido de una batalla con el anticristo y Dios o el bien. La batalla es constante, es a diario. Encontramos personas que no creen, personas que no quieren el bien, no creen en la voluntad de Dios, de tal manera que la batalla es permanente, pero pues habrá la victoria definitiva en la venida de Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hay una batalla y una confrontación permanente, final, no en el sentido de la última, sino final en el sentido de qué es lo que le da significado y sentido a las cosas. El juicio que Dios establece contra aquellos, y que no es una batalla, aunque se viene anunciando en todo el Apocalipsis una batalla de los malos, digamos, de Satán y de su ejército contra Dios, en realidad no hay tal batalla porque Dios no necesita luchar. Pero para que exista una batalla deben necesariamente existir dos bandos. Y así como algunos creen ser los que llegaron para salvar a la humanidad, están los que creen haber venido a destruirla. Satanás aparece en la Biblia con varios nombres y con varias imágenes. Lo entendemos desde serpiente, la serpiente que aparece en el Génesis, hasta con algunos nombres diversos. El diablo, el demonio, Satanás, Belcebú. Todas estas serían indicaciones del padre de la mentira, del mismo personaje. La lucha entre el bien y el mal, entre la tentación y la obediencia,
entre el pecado y la salvación es tan antigua como la vida misma. ¿Cómo y desde cuándo se construye esta figura del diablo? ¿Por qué el mal y lo diabólico responde a tantos nombres? El diablo, la personificación del mal, el rival de Dios, el tentador de los hombres. Para muchos cristianos, la tentación es una puerta de entrada al mal, un camino directo al diablo. La parte final del Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Este mal puede entenderse tanto cualquier situación que sea un peligro para la realización personal como el maligno, líbranos del maligno, líbranos del pecado, líbranos del demonio, líbranos de cualquier situación de peligro para la propia salvación. Entonces podemos decir que sí está presente la súplica de ser liberados del demonio en el Padre Nuestro. En la idea de un Jesús muy divino o en la idea de un Jesús gnóstico semidivino, las tentaciones no tienen lugar. Para aceptar que Jesús fue tentado, tenemos que aceptar primero que fue 100% humano. Luego entonces el pasaje debía ser interpretado como las tentaciones que Jesús enfrentó a lo largo de su vida, pero en el terreno donde se dan las tentaciones, que es la mente. Jesús tiene que escoger, y por eso hay 40 días en el desierto, entre ser un Mesías conforme a las profecías de Isaías, despreciado, desconocido, traicionado y asesinado, o inclinarse por la milagrería, el reconocimiento mundial y el arrebatamiento del poder y las riquezas. Entonces estas tentaciones pues son el núcleo que nos muestra si el Mesías debe ser glorioso por su propia fuerza o el Mesías está dispuesto a humillarse, a negarse y a morir por amor de los seres humanos. La tentación existe dentro de los textos bíblicos e incluso la figura del diablo intenta torcer la voluntad de Jesús. ¿Cómo es realmente esta figura? Algunos investigadores cuestionan la imagen clásica del diablo con cuernos, patas de cabra y cola. Cuestionan lo que nos transmitieron como figura del mal porque esgrimen que es una construcción destinada a generar miedo. Hay mucho imaginario de la cultura popular en Satanás, más que de la teología o de textos bíblicos. Y somos producto también de nuestro imaginario popular donde crecemos. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos relatos relacionados con el diablo, con Satanás. Sin embargo, no encontramos descripciones físicas de cómo era él, si tenía cachos, o si tenía cola, o si tenía un tridente, o que era rojo. Lo que sí tenemos es que es una descripción del mal. No es bíblico el limbo, el purgatorio, ni el infierno eterno, ni el cielo. El cielo como estar cerca de Dios, sí. Infierno como lejanía de Dios, sí. Pero llamas, diablitos, un Satanás rey que manda a los demonios, eso va a ser un invento medieval. Hasta la Edad Media parece. Es alguien que tiene que ver fundamentalmente con lo sexual. De ahí que se le atribuye ya el color rojo. Y los cuernos de chivo y las patas de chivo, que eran el poder de la fecundidad y de la vida que representaba Dionisio Pan en la literatura griega. El dios Pan es un dios griego muy antiguo, originalmente adorado en la región de Arcadia. Pan es el guardián de los rebaños que tiene la tarea de multiplicar, dios de bosques y pastos, protector de los pastores. ¿Es producto de la casualidad que en la Edad Media se imponga esta caracterización impresionante y terrorífica del demonio? ¿O acaso hay un importante misterio en torno a la figura del diablo aguardando ser develado? En algún momento de la historia, para hacer visible la presencia del mal, los autores, los pintores, lo dieron como origen en una imagen grotesca, con cachos, con cola, negro, con fuego, para describir el mal. Pero eso no significa que el diablo no exista, que el diablo haya sido caricaturizado en la Edad Media, o que haya sido utilizado su concepto para infundir el miedo, no quiere decir que no exista. La figura del diablo en el cristianismo
funciona como un gran ordenador moral, es decir, lo que está mal está del lado del diablo y forma parte del pecado. La figura del diablo cristiano efectivamente llega a América Latina con la llegada de los españoles, porque antes en las culturas amerindias había otras figuras que encarnaban el mal. Con todo, ese mal no era un mal tan absoluto ni tan separado del bien como es el diablo cristiano, que es una de las características del pensamiento del catolicismo, en donde aparece el mal por un lado y el bien por el otro. Un solo personaje, aunque según los creyentes, en la Biblia se lo menciona de muchas maneras. Recibe el nombre de Satanás, de diablo, Lucifer, Luzbel, Belián, serpiente antigua, ángel caído, ángel destronado, el ángel del tiempo. Pero son según los tiempos. En el tiempo de Isaías recibió un nombre, en el tiempo de Jesús de Nazaret era el devorador, en el tiempo de Josué era el destruidor. Siempre lo han insultado de diferentes maneras a Satanás. En el Nuevo Testamento sí, Jesús y el apóstol Pablo lo mencionan, pero como el adversario, como aquel que está en contra del proyecto de Dios. No tanto como una figura a la cual uno tiene que, como que uno tiene que elegir entre uno u otro, ¿no? Porque popularmente se ha transformado en una figura que si yo tengo a Dios de un lado y a Satanás del otro, y tengo que elegir como si elijo un equipo de fútbol. Pero que no es así, no está así en los relatos bíblicos planteados, sino más bien la soberanía de Dios no se discute y hay un personaje, una maldad que se concentra en este personaje llamado Satanás, que aparece como el símbolo de todo lo que se opone a Dios. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Especialistas en el estudio de la Biblia dan cuenta de que en otros pasajes del libro sagrado, los nombres que recibe el maligno no tienen una connotación única ni tan directa. Diablo, Satanás, Lucifer, todos tienen que ver con lo siguiente, ¿no? Un proyecto como el proyecto del Reino de Dios se tiene que enfrentar a obstáculos, ¿no? Y esos obstáculos se denominan con determinados símbolos, ¿no? Uno de los símbolos más importantes es el de Satanás. ¿Podría ser esta una maniobra y forma de acción del diablo para ganar tiempo y adeptos a su figura? El Evangelio de Juan registra que Jesús lo describe como un ladrón que trabaja mientras los demás no se dan cuenta que ahí está. El trabajo del diablo tiene que ser inadvertido. En la visión religiosa judía, solo hay una deidad, no hay dos, Yahvé. Y Yahvé es autor del bien y del mal, de la salud y de la enfermedad, de la alegría y de la tristeza. En otras religiones hay dioses del bien y dioses del mal. ¿Cuál es el verdadero significado de la palabra diablo? Y habrá unos ángeles caídos que no quieren ser ángeles, quieren ser más que ángeles, y aparecerá este ángel que será el diabolón. Como simbolón es unir, diabolón es separar. De ahí viene diablo, de diabolón, el que separa. Muchas corrientes de pensamiento se preguntan si no es realmente el concepto de diablo un engaño en sí mismo. La respuesta a esta teoría podría cambiar el concepto fundamental que la religión tiene sobre el bien y el mal. Para muchos sacerdotes y para la principal autoridad de la Iglesia, el diablo existe. En muchos de sus mensajes hace alusión a su presencia entre nosotros aquí en la tierra. ¿Dónde vive el diablo? ¿Será que Satanás está cerca de nosotros? El líder de la Iglesia Católica manifiesta que la presencia del mismísimo Satanás es real. No es un mito y está presente en los lugares más fuertes con más creyentes. ¿Dónde? ¿Por qué se presenta? Y efectivamente el diablo ataca a quien siente que se le escapa. El diablo no va a atacar a alguien que es de su propiedad o a alguien que está muerto y lo tiene ahí a un lado. Tendría que, como un depredador,
tendría que perseguir a aquel que se le está escapando, pero eso no es coherente con el hecho de que los ataques sean precisamente la inmoralidad de los creyentes. Francisco no ha sido un gran profesor de teología, ha sido un pastor cercano a su pueblo, con un corazón compasivo. Entonces su lenguaje no va a ser el del teólogo, va a ser el de la parroquia, el cercano. Y esto no demerita para que entender el contexto. Entonces cuando habla muy popular de esto, no como un gran experto en Biblia. Francisco no es un gran experto en Biblia, es el Papa es un líder. El problema viene que lo interpretamos al pie de la letra, no como lenguaje simbólico. Todo el lenguaje religioso es simbólico o deja de ser religioso. El líder de la Iglesia también ubicó al hijo del diablo, el anticristo, en la corrupción y el dinero. En el libro del Apocalipsis capítulo 12 se presenta una visión que ve Juan y que es una mujer que resplandece como el sol y un dragón de 7 cabezas que la persigue. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esta visión significa que el dragón es el diablo, y sus 7 cabezas representan la totalidad del poder sobre los gobiernos corruptos de la tierra, y la mujer que resplandece como el sol es el grupo de creyentes, es decir, la Iglesia, que refleja el carácter amoroso de Dios. La corrupción yo creo que sigue siendo un sistema que permea todas las capas sociales y políticas. Atrás de todo esto hay hombres y mujeres que la ejercen. Entonces ahí podríamos colocar, ahí hay anticristos en este sentido, porque van en contra de la vida. En el año 2014, el Vaticano reconoció en forma oficial a la Asociación Internacional de Exorcistas, una prueba más que para la Iglesia el diablo existe. El diablo, para unos una presencia maligna. No existe un anticristo solamente, existen los anticristos entendidos como todos aquellos que sean agentes de maldad opuestos directamente a la acción del Señor Jesús. Para otros, el mismo Dios. Satanás es la deidad, la contraparte del supuesto Dios bueno. Para los escépticos, el socio de Dios. El mal y el bien están supeditados a la voluntad de Dios. Y están quienes no creen que exista. Los demonios son las personas que están alrededor causando más daño. Y es más fácil condenarlo y decir, tienes al demonio, a sentarme con ella y decirle, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? El diablo es un instrumento para que el hombre pueda, mientras está en la historia, decidir si quiere amar o no quiere amar. Pero Dios es todopoderoso y el diablo para él no representa ningún enemigo real. El diablo, mito o realidad. Entre nosotros, dentro nuestro, o solo una creación o relato fantástico. Diablo, Satanás, Lucifer, otro de los misterios de la Biblia prohibida.